llamo Natalia Moreno, soy diseñadora de estampados y artesana. Y bueno, mi trabajo principalmente consiste en plasmar mis diseños sobre textil, pero también aplico los estampados que diseño sobre otro tipo de superficies, como puede ser papel maché, sobre madera, sobre papel. Todo el proceso es manual. Dependiendo del tipo de diseño utilizo diferentes técnicas, como puede ser la serigrafía, como puede ser con tampones, con plantillas. Estudié restauración de pintura en Florencia, en Italia. Estuve trabajando más de 15 años como restauradora tanto en Italia como en Madrid. Y bueno, es un trabajo que me gustaba muchísimo, pero me faltaba una parte que no tiene la restauración, que es la creatividad. Yo fui muy creativa desde que era muy pequeña, pintaba mucho tejidos y creaba mis propios estampados. Y cuando vivía en Madrid decidí cambiar de rumbo y estudié diseño de moda y me especialicé sobre todo en diseño de estampados para aplicar sobre textil. Llegó un momento que me entró muchísima curiosidad en cómo plasmar mis estampados de forma manual sobre los tejidos, porque yo diseñaba estampados y los vendía para empresas, pero los estampaban industrialmente. Entonces empezó un poco un proceso bastante autodidacta de investigación, hasta que me inscribí en la Escuela de Artes y Oficios en Vigo a estudiar serigrafía, y sobre todo lo que me quise enfocar es cómo estampar con serigrafía textiles. Yo, además de ofrecer a mis clientes lo que es el tejidos por metros, estampados a mano que pueden utilizar para tapizar o para cualquier cosa que quieran hacer con los textiles, hago mi propio producto. Por ejemplo, hago mucho lámparas en papel maché, con mis estampados, lámparas textiles, sobre todo objetos de decoración, que es lo que más me gusta. El estar dentro de Artesanía de Galicia me parece importante, primero por la visibilidad que te ofrece esta fundación. Creo que están haciendo una gran labor por la artesanía, sobre todo en Galicia. Y lo que más me gusta de todo es el poder colaborar con otros artesanos, las sinergias que se crean cuando la Fundación organiza algún tipo de evento y nos llama. Y creo que es muy enriquecedor para todos porque se generan, aparte de unas grandes amistades, muchas colaboraciones en los trabajos.